Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que estoy seguro va a tocar las fibras sensibles de muchos de ustedes. ¿Han estado siguiendo la increíble historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Si la respuesta es sí, prepárense porque hoy vamos a desgranar un momento que ha dejado a todos boquiabiertos. Si la respuesta es no, agárrense fuerte, porque les voy a contar una historia que los va a enamorar. El título ya lo dice todo. Kerem Bürsin confiesa su amor a Hande Erçel en 5 idiomas. Emocionante. Sí, han oído bien. 5 idiomas. 5 maneras de decir te amo que han resonado con una fuerza increíble. Y hoy vamos a explorar no solo las palabras, sino el contexto, las emociones y por qué este gesto se ha convertido en un fenómeno. Antes de sumergirnos en la historia, quiero recordarles algo muy importante. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Tienen que darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí hablamos de las historias que nos inspiran, que nos conmueven y que nos demuestran que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo. Y esta historia, créanme, es un claro ejemplo de ello. Ahora sí, vamos a empezar a desempacar este momento épico. La noticia de Kerem Bürsin confesando su amor a Hande Erçel en 5 idiomas ha dado la vuelta al mundo. Y no es para menos. Imaginen la escena. Kerem, conocido por su carisma y su profunda conexión con sus seguidores, decide expresar sus sentimientos de una manera que trasciende barreras. No se trata solo de decir te amo. Se trata de hacerlo en diferentes lenguas, cada una con su propia melodía, su propia historia, su propia forma de transmitir esa emoción pura y universal. ¿Pero cuáles son esos idiomas? Y lo que es más importante, ¿qué nos dice cada uno de ellos sobre el amor que Kerem siente por Hande? Bueno, según lo que hemos podido recopilar y lo que ha resonado en los medios y entre los fans, las lenguas principales en las que Kerem ha expresado este sentimiento son, por supuesto, el turco, su lengua materna. Y luego, para añadir un toque internacional y demostrar el alcance de su amor, ha incluido el inglés, el español, el francés y, en algunas versiones, incluso el italiano. Imaginen la belleza de escuchar un te amo en tantos acentos diferentes, pero con la misma sinceridad en la mirada. Empecemos por el turco. El Seni seviyorum de Kerem es, sin duda, la base de todo. Es la expresión más pura y arraigada de su sentimiento. El turco tiene una riqueza melódica que, cuando se pronuncia con amor, es simplemente hipnótica. Y para Hande, escuchar esas palabras en su lengua, dichas por la persona que ama, debe ser como un bálsamo para el alma. Es la confirmación de que ese amor es real, es tangible, es parte de su mundo compartido. Kerem ha crecido en Turquía, ha forjado su carrera allí, y ese Seni seviyorum lleva consigo toda la historia, todas las experiencias compartidas en su país. Luego tenemos el inglés. I love you. Un clásico. Un lenguaje universal que conecta a personas de todo el mundo. Y cuando Kerem dice I love you a Hande, no solo está expresando su amor, sino que está diciendo que su amor trasciende fronteras, que es comprensible y apreciado por todos, sin importar de dónde vengan. En un mundo tan conectado como el nuestro, donde las redes sociales nos permiten seguir a nuestros ídolos y a sus parejas, el inglés se convierte en un puente. Kerem, siendo un actor internacionalmente reconocido, sabe la importancia de este idioma. Decir I love you en inglés es, en cierto modo, una forma de compartir esa emoción con su fandom global, permitiendo que todos se sientan parte de esta hermosa historia. Y ahora, uno de los momentos más esperados para muchos de nuestros seguidores, el español. Te amo. Ay, el español. Esa lengua que suena a pasión, a romance, a noches estrelladas. Cuando Kerem dice te amo a Hande es como si el aire se cargara de romanticismo. El español tiene esa cualidad de ser directo, pero a la vez profundo. No es solo una frase, es una declaración que evoca imágenes de amor apasionado, de entrega total. Para los fans hispanohablantes, escuchar esto es una conexión directa, una validación de que este amor es algo que ellos también pueden entender y sentir en lo más hondo. Es como si Kerem les dijera, este amor es tan grande que hasta las palabras en tu idioma me salen del corazón. Y para Hande, imagínense recibir un te amo en español. Es una caricia al oído, un susurro de amor con todo el sabor de Latinoamérica y España. La inclusión del francés,
J.E.T.A.I.M.E. añade una capa adicional de sofisticación y delicadeza. El francés es conocido como el idioma del amor por excelencia. Cada sílaba, cada entonación, parece diseñada para evocar romanticismo y elegancia. Cuando Kerem pronuncia J.E.T.A.I.M.E., se percibe una sutileza, una ternura que complementa las otras expresiones. Es como un susurro suave pero lleno de significado, un beso al aire que llega directo al corazón. El francés tiene esa magia de hacer que incluso una frase simple suene poética. Y para Ande seguramente es como recibir una flor delicada, pero poderosa en su aroma. Y finalmente el italiano, ti amo. Otra lengua que evoca inmediatamente la idea de amor, pasión y arte. El italiano tiene una musicalidad única, una cadencia que invita a la expresión más sentida. Ti amo dicho por Kerem es como una serenata, una declaración apasionada que resuena con la misma intensidad que sus raíces culturales. Italia, con su historia de amor y su rica cultura artística, encaja perfectamente con la idea de un amor profundo y expresivo. Para Ande recibir un ti amo es como ser envuelta en una manta de calidez y romance, sintiendo la pasión que esa lengua transmite. Lo que hace este momento aún más especial es la forma en que Kerem lo hizo. No fue un simple recitar de frases. Fue un acto intencional, preparado y sobre todo, lleno de emoción. Se dice que Kerem, en un evento o en un momento íntimo, decidió compartir su amor de esta manera. Y la reacción de Ande, la forma en que sus ojos brillaron, la sonrisa que se dibujó en su rostro, todo eso fue capturado y compartido, convirtiéndose en un símbolo de amor verdadero y universal. Este gesto de Kerem no es solo una demostración de afecto hacia Ande. Es una lección para todos nosotros. Nos enseña que el amor no conoce fronteras, no se limita a un solo idioma. Nos muestra que la comunicación, cuando viene del corazón, puede ser expresada de innumerables maneras. Y que la belleza de un sentimiento puede ser amplificada cuando se comparte en la diversidad de las lenguas humanas. Piensen en la audacia y la dulzura de este acto. Kerem no solo se sintió cómodo expresando su amor en su propia lengua, sino que se esforzó por hacerlo en otras, demostrando un interés genuino por conectar con Ande a un nivel más profundo, considerando quizás su propia herencia cultural o simplemente queriendo abarcar el mundo con su amor. Y para Ande ser el destinatario de tal despliegue de afecto debe ser algo que atesora eternamente. Las redes sociales, por supuesto, explotaron con esta noticia. Los fans de Kerem y Ande, conocidos como Hanke, se volcaron en elogios y admiración. Cada idioma, cada pronunciación, fue analizada y celebrada. Se crearon vídeos recopilatorios, se compartieron fragmentos de entrevistas, y la historia se convirtió en un himno al amor moderno, un amor que se vive intensamente y se comparte sin miedos. ¿Y qué nos dice esto sobre Kerem Bürsin como persona y como pareja? Demuestra una sensibilidad especial, una voluntad de ir más allá de lo convencional para expresar sus sentimientos. No es un hombre que se esconda detrás de las palabras. Es un hombre que se expone, que se abre, que muestra la profundidad de su corazón. Y eso, mis amigos, es algo que todos admiramos. Es la autenticidad, la valentía de amar abiertamente. Ande Erçel, por su parte, es una figura inspiradora por sí misma. Su talento, su belleza y su personalidad han cautivado a millones. Y la forma en que ambos se apoyan mutuamente, que comparten sus éxitos y que se muestran unidos en público, es algo que resuena mucho con el público. La relación entre ellos parece genuina, construida sobre el respeto mutuo, la admiración y, por supuesto, un amor profundo. Este tipo de gestos románticos no son comunes en el mundo del espectáculo, donde a menudo se tiende a la reserva. Pero Kerem ha decidido romper esa norma. Ha decidido que su amor por Ande es algo digno de ser celebrado en el escenario mundial, en todos los idiomas posibles. Y eso es lo que lo hace tan especial. No es solo un actor talentoso, es un romántico moderno, un poeta con el corazón en la mano. Imaginemos las conversaciones que podrían haber llevado a este momento. Quizás Ande es una apasionada del español, o Kerem quería sorprenderla con un detalle que ella nunca olvidaría. O tal vez simplemente sentía que su amor era tan grande que una sola lengua no era suficiente para abarcarlo. La belleza está en la interpretación, en las múltiples capas de significado que este gesto puede tener. Lo que es innegable es el impacto. La noticia ha generado un torrente de emociones positivas. Ha inspirado a muchos a ser más expresivos en sus propias relaciones,
a buscar maneras creativas de decir te amo. Ha recordado a todos que el amor, en su forma más pura, es un lenguaje universal que todos podemos entender y sentir. Este acto de Kerem también nos habla de la globalización del amor. En un mundo interconectado, las historias de amor viajan rápidamente. Y cuando esas historias están marcadas por gestos tan hermosos y universales, resuenan aún más fuerte. Los fans de diferentes países, hablando diferentes idiomas, todos pueden unirse en la admiración por esta pareja y por este acto de amor. La manera en que Kerem ha manejado la comunicación de su amor también es digna de análisis. No se trata de una declaración forzada o mediática. Se siente natural, orgánica, como una explosión de sentimientos que no podía contener. Y esa honestidad es lo que lo hace tan poderoso. Para finalizar, quiero que reflexionemos sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos. A veces en la vorágine de la vida diaria, olvidamos decir las cosas importantes. Olvidamos decirle a nuestros seres queridos cuánto los amamos, cuánto los apreciamos. Este vídeo y la historia de Kerem y Hande nos sirve como un recordatorio para ser más valientes, para ser más abiertos, para dejar que nuestro corazón hable. En resumen, hemos explorado el emocionante gesto de Kerem Bürsin confesando su amor a Hande Erçel en 5 idiomas: turco, inglés, español, francés e italiano. Hemos analizado el significado de cada lengua y cómo añade capas de emoción y universalidad a su declaración. Hemos hablado del impacto que este acto ha tenido en los fans y en los medios, destacando la autenticidad y el romanticismo de Kerem, y la admiración que ambos generan como pareja. Este momento nos enseña que el amor no tiene barreras y que la expresión de nuestros sentimientos, en todas sus formas, es lo que hace la vida verdaderamente rica. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje emocional. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones sobre este gesto. ¿Qué idioma creen que fue el más romántico? ¿Cómo expresarían ustedes su amor en varios idiomas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha llegado al corazón, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus parejas, con todos aquellos que creen en el poder del amor. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras historias inspiradoras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.